Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Camila Alejandra Balda Portugal. En esta ocasión yo les hablaré sobre la alexia. Introducción. Se entiende como alexia a la enfermedad asociada a la deficiencia paulatina o en su totalidad de la habilidad de leer a consecuencia de una lesión cerebral. Dicha capacidad ya podía haber sido adquirida anteriormente. Suele asociarse con la pérdida en las habilidades de escritura, mejor conocida como el trastorno de la grafía, que se caracteriza por ser un defecto adquirido. También es conocida como afasia visual. Asimismo, se resume en ser un padecimiento que se singulariza por ser una afección en la destreza para leer adecuadamente, por un traumatismo o lesión que ocurrió en el cerebro, como lo puede ser un derrame cerebral, tumores cerebrales como el glioblastoma u otras laceraciones o accidentes que pueden ocurrir como la isquemia cerebral. El significado de la palabra alexia se refiere a un conjunto de espectros en la lectura por consecuencia de uno o variados daños cerebrales. En ocasiones suelen confundir la dislexia con la alexia. Sin embargo, se diferencian en que las dificultades para poder leer tienen indicación sin que existan deficiencias por lesiones en el tejido cerebral de las áreas cerebrales asociadas a las habilidades del lenguaje, por lo cual, si la alexia aparece por daños en el tejido neuronal, se establece que la dislexia es consecuencia del mal desarrollo en la niñez del sistema nervioso central, que se relaciona directamente con los factores genéticos y con una deficiente metodología de aprendizaje. Por lo tanto, la alexia puede conocerse de igual manera como dislexia adquirida. Ahora les hablaré de la historia de vida de un famoso con alexia. Un caso famoso de alexia fue el de un novelista canadiense, Howard Engel, un famoso escritor de novela negra con una larga y exitosa serie de títulos protagonizados por el detective Benny Cooperman. Engel se definía como un adicto a las palabras, un lector voraz durante la adolescencia que consiguió ese salto de aprender a escribir literatura y el otro, aún mayor, de convertir eso en su profesión. Un día determinado, el 31 de julio de 2001, recogió por la mañana el periódico de la puerta, el ejemplar del día de Torongo, y vio sorprendido que, según sus palabras, parecía estar escrito en una mezcla de serbio-croata y coreano, dos lenguajes desconocidos para él. Las letras parecían familiares, pero no entendía nada. Él no se notaba ninguna otra cosa y estaba totalmente tranquilo. De hecho, pensó por un momento que quizá le habían gastado una broma con el periódico. Pero cuando comprobó que era incapaz de leer los libros que él mismo había escrito, se fue al hospital. Su sorpresa fue aún mayor cuando le preguntaron su nombre y no supo decir cuál era. A continuación le preguntaron su dirección y él, un enamorado de la geografía y los mapas, no supo responder dónde estaba su calle. Al poco tiempo le dijeron que había sufrido un derrame cerebral en la zona occipital del hemisferio izquierdo. Tenía lo que se llamaba ceguera a las palabras o alexia, sin agrafía. Tuvo algunas otras pruebas del daño sufrido, como una afectación de la memoria, sobre todo para los nombres, y una pérdida de un cuarto de la visión. Comprobaron su vista y el sistema funcionaba, pero la parte de su cerebro que distinguía las formas que caracterizan a las distintas letras no estaba bien. El caso de Engel es aún más llamativo por su profesión. Él mismo decía que era un animal de un solo truco. Lo único que tenía desarrollado era su habilidad con las palabras, el arte de un escritor, y de repente precisamente eso era lo que le había desaparecido. Por otro lado, Engel decía que no sentía pánico porque no sentía que toda su mente hubiese sido borrada o saqueada. Simplemente buscaba una pieza de información y no la encontraba. Como cuando queremos recordar algo que decimos que tenemos en la punta de la lengua. Nuestros ojos ven las formas características de las letras y los transportan al cerebro, pero es el cerebro el que distingue la forma específica de cada letra, entiende la agrupación que forma la palabra y le da un significado. Una cosa llamativa es que Engel vio que si cogía un lápiz era capaz de dibujar correctamente la forma de estas letras. No tenía grafía, era capaz de escribir. El problema es que al poco de escribir unas palabras se convertían en serbo-croata. En una mañana incomprensible de palitos y redondeles, por así decirlo, el cerebro procesaba bien la información que se intercambiaba el cerebro y las manos para escribir.
pero procesaba mal la información que se intercambiaban al cerebro y los ojos para leer. Engel se enfrentó a leer inglés como si se hubiera puesto a aprender los jeroglíficos egipcios, pero encontró un truco que le permitió volver a leer, convertir la lectura en una escritura. Al principio, cuando leía un texto, trazaba cada letra con su dedo y eso le permitía identificar las letras y de ahí las palabras. De ahí pasó a trazar en el aire, no sobre el papel, luego a trazarlas con la lengua en el cielo de la boca, luego sobre los dientes y finalmente la trazaba moviendo la lengua dentro de la boca, como si las escribiera en el espacio de la cavidad bucal. Dice que con la velocidad que ha cogido con ese sistema consigue leer la mitad de los subtítulos de una película. Engel fue capaz de determinar una novela titulada Memory Book. Oliver Sacks dijo que Engel había encontrado un camino para seguir siendo un hombre de letras. También comentó, el que fuera capaz de hacerlo es un tributo a muchas cosas, a la dedicación y habilidad de sus terapeutas en la rehabilitación, a su propia determinación en volver a leer y a la adaptabilidad del cerebro humano. Preguntado el propio Engel sobre todo este proceso comentó, me dijeron que con la alexia las letras se irían al infierno, pero en realidad no se fueron tan lejos. Hola, mi nombre es Janet Segovia y vamos a continuar con la explicación. La alexia es un tipo de trastorno del lenguaje escrito. Se caracteriza principalmente por la pérdida parcial o completa de la capacidad de lectura, siendo esta producida por la aparición de algún tipo de lesión cerebral. Se trata de una afectación de tipo secundario, es decir, derivada de otra alteración, que incluso puede interpretarse como un síntoma de esta. Las características de las personas con alexia son las siguientes. La alexia le puede ocurrir tanto a niños como a adultos, ya que es una dificultad para secuenciar correctamente las letras, sonidos y movimientos. Este es un producto de una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el encargado de regular las funciones relacionadas con el lenguaje. En los tipos de alexia tenemos lo que es la alexia pura o sin agrafia. Este tipo de alexia es aquel en el que únicamente aparecen dificultades severas o la completa imposibilidad en el reconocimiento visual de letras o palabras, pudiendo sin embargo el sujeto escribir correctamente a pesar de no poder comprender lo que está escrito. Por otro lado, tenemos también lo que es la alexia central o con agrafia. Al igual que en el caso anterior, nos encontramos con una alteración e imposibilidad o con dificultad en el reconocimiento de palabras escritas, pero también en su producción. También tenemos lo que es la alexia anterior o con afasia, también llamada alexia frontal. Estamos ante una circunstancia en que no solo se producen alteraciones a nivel lector, sino también en la producción del habla. En este caso, la lesión está producida generalmente a un nivel más frontal, siendo su funcionalidad la pérdida de un sujeto con afasia de Broca. Entre algunas causas para que se dé la alexia, podemos encontrar las siguientes. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular, que es una de las principales causas de la alexia, que es el padecimiento de algún tipo de accidente cerebrovascular. Estamos hablando de una isquemia, bloqueo del vaso sanguíneo que impide que la sangre llegue a determinadas zonas, o hemorragia, ruptura del vaso, o dependiendo de las zonas afectadas, la muerte del tejido cerebral puede provocar la pérdida de la capacidad de lectura. También tenemos lo que es el traumatismo cráneoencefálico. Otro motivo clásico para la aparición de la alexia es el hecho de haber sufrido algún tipo de traumatismo cráneoencefálico. Puede ser entre accidentes de tránsito, accidentes laborales o agresiones. Son algunas causas que hacen que pueda aparecer algún tipo de alexia. Como otra causa tenemos también las demencias y otros trastornos neurodegenerativos. La alexia puede aparecer a lo largo del deterioro generado por algún tipo de demencia como el Alzheimer o de otros trastornos semejantes. Dependiendo del trastorno, en sí la dificultad del empeoramiento e imposibilidad para la lectura
puede aparecer en diferentes fases de la enfermedad. También tenemos lo que es el tumor cerebral. Otra posible causa de la alexia se encuentra en la aparición de tumores cerebrales que afecten o pincen o compriman las áreas cerebrales y fibras nerviosas implicadas en el proceso de la lectura. También tenemos lo que son las infecciones cerebrales. También puede aparecer la alexia ante determinados procesos, infecciones que determinen afectando al cerebro. Algunas típicas son las meningitis o la encefalitis. El tratamiento de la alexia no es nada sencillo, teniendo en cuenta que estamos ante un fenómeno derivado de algún tipo de lesión cerebral y de hecho podemos estar ante un daño permanente. Sin embargo, ello no implica que no sea posible lograr diferentes niveles de recuperación en función a las áreas lesionadas o al grado de afectación de la lesión o bien la compensación de dichas funciones. El tipo de tratamiento dependerá de estos y otros factores y para su realización se precisará de un equipo multidisciplinador en el que trabajen disciplinas tales como la neurología o la psicología, además de otras especialidades sanitarias o incluso sociales. Lo primero será determinar la causa de la aparición de la alexia. En su mayoría, un diagnóstico temprano permitirá un mejor trabajo a nivel de tratamiento y puede llegar a evitar un empeoramiento, por ejemplo, si estamos ante una infección o ante un tumor que puedan crecer y generar más daños. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jorge Cerrudo. Les voy a hablar yo sobre las estrategias de intervención apropiadas a la alexia. Lo primero será determinar y tratar la causa de la aparición de la alexia. En su mayoría, un diagnóstico temprano permitirá un mejor trabajo a nivel de tratamiento y puede llegar a evitar un empeoramiento. Por ejemplo, si estamos ante una infección o ante un tumor, estos pueden crecer y generar más daño. La terapia del habla-lenguaje ayuda a utilizar las restantes habilidades de comunicación, a aprender a compensar y recuperar habilidades perdidas y mejorar lo más posible las mismas, retribuir las dificultades del lenguaje y aprender otras metodologías de comunicación. Consejo para pacientes y sus familiares, cuyo objetivo es ayudar a los pacientes a sobrellevar la enfermedad y la correcta comunicación con los pacientes. Se implementan ejercicios sencillos para que el paciente pueda leer una letra consonante seguida de otra vocal. Instruir a los padres que realicen actividades comunicativas con el infante que ayuden a su déficit en las lecturas. Intentar que los niños puedan presentar avances en la lectura mediante actividades que no necesariamente debe indicar la lectura de cuentos. Recursos tecnológicos. La ejercitación. Realizar ejercicios en donde el niño deba copiar cada letra de manera abstracta. Reconocimiento de palabras, primero simples, luego ir aumentando su complejidad. A esto se lo conoce como léxico visual. Asociación a las palabras, a su significado. También la verbalización. La presentación visual es una forma de presentación personal por medio de imágenes para conocer la personalidad a través de su trabajo, donde el educador encargará como primera tarea al niño que realice una imagen sobre su personalidad. La canción. Hay una canción que dice, la papa caliente.
La descripción del método. A manera de juego, el educador propone pasar un pañuelo al niño cantando: la papa caliente está en el sartén, tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? 1, 2, 3. El niño que tenga la papa tendrá que presentarse y expresar lo que siente. La historieta, donde el niño relatará algún momento importante que le sucedió. Conocer un poco más sobre la vida del niño. Recomendaciones a los padres de familia, a los profesores y a los niños. Existen múltiples recomendaciones para los pacientes que padecen de alexia y también para el entorno familiar en sus alrededores, que pueden ayudar a mejorar las deficiencias y progresar con miras a superar las debilidades para obtener una mejor calidad de vida. Entre ellas están: los parientes y educadores deben estar en capacidad de tratar o saber qué actitudes tomar delante de los niños que manifiesten alexia u otros trastornos del habla. Se debe buscar ayuda de un especialista lo más rápido posible para que el daño no sea peor. Si estos trastornos se tratan en el tiempo correcto, tienen como consecuencia influir directamente en las conductas personales del niño. La alexia puede afectar directamente formas dependiendo del niño, ya que también influye en su personalidad, el ambiente que lo rodea y sus necesidades, que son múltiples. Si la alexia se asocia a un tipo de retraso mental, como el autismo o el síndrome de Asperger, las probabilidades de que se manifieste en la alexia trastornos del lenguaje son elevadas, por lo cual es de suma importancia estar en contacto con el especialista e iniciar la terapia lo más rápido posible. Se les recomienda a los padres que cuando los niños están comenzando a hablar o a hacer articulaciones de sonido, no interrumpirlos con frecuencia, finalizando sus oraciones o sumando palabras que no dijeron, ya que se puede acostumbrar a un vocabulario básico que le resta elocuencia al momento de hablar. Entonces, el interrumpir puede influir negativamente en el desarrollo comunicativo del infante al momento de haberse presentado una lesión cerebral.